Siempre he creído que tener un perro en casa marca toda la diferencia cuando vives solo. No se trata solo de compañía, también se trata de seguridad. Los instintos de un perro son agudos, perciben cosas antes que tú. Por eso, cuando me mudé a vivir por mi cuenta, me aseguré de tener un perro que pudiera hacerme compañía y protegerme si alguna vez lo necesitaba. Ese perro era Luna, mi pastora alemana. Era leal, protectora y siempre parecía saber cuando algo no estaba bien. Cuando la casa se sentía demasiado silenciosa o demasiado grande, la respiración constante de Luna o el sonido de sus uñas golpeando el suelo me hacían sentir menos solo. Era familia para mí, más que una simple mascota. Aquella noche comenzó de una forma tan normal que no esperaba absolutamente nada. Había pasado la mayor parte de la noche en el sofá viendo una serie en el portátil mientras Luna estaba tumbada en la alfombra. Medio dormida pero siempre alerta. Cerca de la medianoche decidí que era hora de irme a la cama. Cerré con llave las puertas, revisé las ventanas y apagué las luces antes de meterme bajo la manta. Al principio, todo estaba en silencio. Entonces, de repente, Luna se levantó. Todo su cuerpo se tensó. Las orejas se le irguieron por completo y se giró hacia la puerta principal. Me incorporé en la cama, escuchando. Un segundo después, lo oí, un golpe en la puerta. Me quedé helado, sin estar seguro de haberlo escuchado de verdad. ¿Quién llama a tu puerta a la 1 de la madrugada? Luna ladró una sola vez, fuerte y profundo. Y entonces el golpe se repitió, esta vez con más fuerza. Me deslicé fuera de la cama en silencio y salí al pasillo. Desde allí podía ver la puerta principal, pero no a quien estaba fuera. Luna ya estaba allí, con el cuerpo pegado a la puerta, ladrando con una intensidad que me oprimía el pecho. Entonces oí la voz de un hombre. Reparto. Dio. Solo necesito que salga un momento para poder hacer una foto como comprobante. Cada palabra sonaba mal. Ningún servicio de reparto trabaja a esa hora. Yo no había pedido nada. Mi instinto me dijo que me quedara en silencio. Así que no respondí. Esperaba que se diera cuenta de que se había equivocado de casa y se marchara. En lugar de eso, los golpes se convirtieron en golpes violentos. Luna gruñía con tanta ferocidad que pensé que iba a tirar la puerta abajo ella sola. El hombre alzó la voz, ahora más agresivo. Vamos, solo necesito que salga un segundo. Retrocedí hasta mi dormitorio. Cerré la puerta con llave y agarré el móvil con las manos temblorosas. Marqué el 112. La operadora contestó rápido, preguntando qué ocurría. Susurré que había alguien en mi puerta, haciéndose pasar por repartidor e intentando que saliera fuera. La voz calmada de la operadora me dijo que me quedara en la línea, que permaneciera en la habitación y guardara silencio. Los agentes ya estaban en camino. Pero mientras seguía en la llamada, la situación empeoró. Los golpes se volvieron tan violentos que la puerta temblaba sobre las bisagras. Luna ladraba con furia, lanzando su cuerpo contra la puerta, como si supiera lo que estaba a punto de pasar. Y entonces pasó. El sonido seco de la madera partiéndose resonó por toda la casa. Se me hundió el estómago. Estaba entrando. Luna se lanzó hacia adelante cuando la puerta cedió. Los sonidos que siguieron fueron un caos borroso, sus gruñidos, los jadeos del hombre, el estruendo de los muebles al ser empujados. Me pegué a la pared, con el teléfono aún en la oreja, susurrando cada detalle a la operadora. Está dentro. Mi perro lo está atacando. Por favor, dense prisa. Entonces lo oí, un sonido metálico chocando contra el suelo. El hombre había dejado caer algo y, en medio del caos, me di cuenta de que no era cualquier cosa. Era un cuchillo. Sentí que el corazón se me detenía. El siguiente sonido fue peor que cualquier otro. Luna gimió. Me dolió el pecho.
Quise correr hacia ella, pero la operadora me suplicó que me quedara en la habitación. Las lágrimas me quemaban los ojos mientras escuchaba. Impotente. A mi perra luchando por mí. El hombre maldecía, forcejeando con Luna. Y la casa parecía temblar con cada movimiento. No podía saber quién estaba ganando. Seguía susurrando al teléfono, rezando para que la policía llegara a tiempo. Entonces, por fin, el sonido de las sirenas cortó la noche. Luces rojas y azules destellaron a través de las ventanas, pintando las paredes de mi habitación. Gritos llenaron la casa, firmes y autoritarios. Policía va, suelte eso. Manos donde podamos verlas. La lucha cambió. Pasos pesados irrumpieron en la casa. Oí al hombre gritar y luego el golpe seco de su cuerpo contra el suelo. El clic de las esposas cerrándose puso fin a todo. Policía, ma, ya está a salvo, dio una voz. Seguida de un golpe en la puerta de mi dormitorio, la abrí despacio, con las piernas débiles e inestables. 2 agentes estaban allí, con linternas cortando la oscuridad. Detrás de ellos, otro agente tenía al hombre inmovilizado en el suelo. Esposado, Luna estaba cerca, jadeando con fuerza. El pelaje empapado de sudor y manchado de sangre. Su cuerpo temblaba, pero su gruñido seguía siendo bajo y constante, como si lo desafiara a intentarlo de nuevo. Un agente se agachó, recogió el cuchillo y lo metió en una bolsa de pruebas. La visión me revolvió el estómago. Si Luna no hubiera estado allí, ese cuchillo podría haberse usado contra mí. Corrí hacia Luna y me arrodillé a su lado. Se apoyó en mí, respirando con dificultad pero de forma constante. Los agentes me aseguraron que tenía cortes, pero nada mortal. El alivio me golpeó con tanta fuerza que casi me derrumbé allí mismo. Cuando pregunté por el hombre, los agentes dijeron algo que todavía hoy me pone la piel de gallina. Habían comprobado sus datos, sin identificación, sin carné de conducir, sin ningún registro. Era como si no existiera. Se lo llevaron, dejándome en una casa con la puerta destrozada y el eco del caos aún resonando en mis oídos. Me senté en el sofá con Luna pegada a mí, demasiado alterado para moverme, mucho menos para dormir. Cada crujido de la casa me hacía sentir que había vuelto. El resto de la noche pasó despacio, dolorosamente despacio. Luna acabó quedándose dormida de forma inquieta a mi lado, pero yo permanecí despierto, mirando la puerta que ahora no era más que un hueco cubierto con cinta policial. Ha pasado mucho tiempo desde aquella noche, pero el recuerdo no se desvanece. Todavía reviso las cerraduras 3 veces antes de acostarme. Nunca abro la puerta a desconocidos, digan lo que digan, y cada vez que Luna ladra, incluso sin motivo aparente, presto atención, porque aquella noche, a la 1 de la madrugada, un desconocido intentó engañarme para que saliera al exterior. Y si no hubiera sido por mi perro y la rápida llegada de la policía, quizá no estaría aquí para contarlo. Luna me salvó la vida. Me mudé a mi nueva casa hace unos 3 meses. Era un barrio residencial tranquilo, de esos donde cada uno va a lo suyo. Los jardines estaban bien cuidados, los coches perfectamente aparcados en las entradas. Y como mucho intercambiabas un saludo educado con algún vecino al recoger el correo. Mi vecino inmediato de la derecha era un hombre, probablemente de unos 40 y tantos años. Solo lo había visto unas pocas veces. Casi siempre cuando salía temprano por la mañana para ir a trabajar, parecía tranquilo, quizá un poco extraño, pero supuse que simplemente valoraba su privacidad. Y eso me parecía bien. Todo empezó hace unas 2 semanas. Estaba en mi salón viendo la televisión tarde una noche cuando lo oí por primera vez. Era débil, pero inconfundible. La voz de una mujer, aguda y llena de pánico.
gritando, «¡Ayuda! Por favor, que alguien me ayude». El corazón se me subió a la garganta. El sonido provenía directamente de la casa de mi vecino. Después se oyó un golpe sordo y amortiguado. Y luego silencio. Bajé el volumen del televisor, forzando el oído para escuchar algo más. Durante unos 10 minutos no hubo nada. Me dije a mí mismo que probablemente solo había sido una discusión fuerte. Las parejas discuten y a veces gritan. No era asunto mío. Intenté olvidarlo y me fui a dormir. Pero volvió a ocurrir 2 noches después. Esta vez fue más fuerte, más desesperado. Dios mío, ayuda, déjame ir. Ayúdame. El grito era tan crudo que me erizó el vello de los brazos otra vez. Le siguió un sonido extraño, como de forcejeo, y después un silencio inquietante. Esta vez no pude quitarme de la cabeza la sensación de que algo iba muy mal. Empecé a prestar mucha más atención a la casa de al lado. Trabajo desde casa, así que tengo una vista clara de su propiedad durante todo el día. Lo veía salir cada mañana en su viejo sedán y volver cada tarde. Siempre entraba y salía solo. Nunca vi a una mujer, ni una sola vez. Ningún coche aparte del suyo se aparcaba jamás en la entrada. Nadie lo visitaba. Los gritos seguían ocurriendo cada par de noches. Siempre tarde y siempre con la misma desesperación aterradora. Mi mente empezó a correr sin control. Si había una mujer allí dentro, ¿por qué nunca la había visto? La estaba reteniendo contra su voluntad. El pensamiento me revolvía el estómago. Cada vez que oía su voz, me quedaba paralizado, con el cuerpo en tensión. Me sentía un cobarde por no hacer nada. Pero ¿qué podía hacer? Llamar a la policía y decir que había oído una pelea. Probablemente me dirían que no era asunto mío a menos que hubiera visto algo. Después de otra semana así, ya no pude soportar más la culpa y la ansiedad. Una mañana de sábado lo vi fuera, regando sus plantas, y decidí que tenía que decir algo. Me acerqué, forzando una sonrisa amable. «Buenos días». «Die». Solo quería presentarme como es debido. «Soy Marcos. Me mudé aquí hace poco». Él levantó la vista, un poco sobresaltado. «Ah, claro, soy David», dijo, sin devolver la sonrisa. «Oye, escucha». Empecé, intentando sonar informal. «Esto es un poco incómodo, pero he oído algunos gritos de tu casa varias veces. Solo quería asegurarme de que todo está bien contigo y con tu mujer». El rostro de David pasó de neutral a confundido y luego a molesto. «Mi mujer», dijo con brusquedad, «no estoy casado. Vivo solo. Desde hace años». La sangre se me heló. «Oh», dije, con la mente dando vueltas. «Lo siento. Yo podría haber jurado que oí la voz de una mujer». «Debes de estar equivocado», dijo con frialdad, volviendo a sus plantas. «Aquí no hay ninguna mujer». Estaba mintiendo. Estaba seguro de ello. El terror en esa voz había sido real. Estaba ocultando a alguien. Eso fue suficiente para mí. Volví a entrar en casa, con las manos temblando, y llamé al 112. Le conté todo a la operadora a los gritos pidiendo ayuda, que nunca había visto a ninguna mujer, y que el vecino acababa de mentirme descaradamente, diciendo que vivía solo. Le dije que creía que podía haber secuestrado a alguien y que la estaba reteniendo contra su voluntad. En menos de 15 minutos, 2 coches de policía estaban aparcados delante de su casa. Observé a través de las persianas mientras llamaban a su puerta. David abrió, con aspecto enfadado y alterado. Tras unos minutos de conversación, de mala gana los dejó entrar. El corazón me latía con fuerza. Los vi ir de ventana en ventana, registrando toda la casa. Aquello duró lo que me pareció una eternidad. Esperaba que salieran con una mujer o quizá con David esposado. Finalmente,
Tras unos 20 minutos, los agentes salieron al exterior, seguidos de David. Pero algo no encajaba. David no estaba esposado. Se estaba riendo. De verdad se estaba riendo. Uno de los agentes se acercó a mí cuando salí al porche. «Señor, ¿usted fue quien llamó?», preguntó. «Sí», respondí, completamente confundido. «La encontraron». El agente suspiró. «Bueno, encontramos la fuente del ruido. ¿Por qué no viene a verlo usted mismo?». Me indicó que lo siguiera hasta el jardín trasero de David. David seguía riéndose entre dientes, negando con la cabeza. Nos llevó hasta su patio trasero y allí, dentro de una jaula grande Y ornamentada, había un enorme guacamayo, sacudiendo sus plumas verdes y azules brillantes. Mientras todos estábamos allí de pie, el loro inclinó la cabeza. Me miró directamente y, con una imitación perfecta de la voz de una mujer aterrorizada, chilló: «Ayuda, por favor. Que alguien me ayude». Me quedé sin palabras. Se me cayó la mandíbula. David por fin dejó de reírse el tiempo suficiente para explicarlo. Lo adopté de un centro de rescate hace unos años. Dio, señalando al ave. Sus antiguos dueños tenían una relación horrible. La mujer siempre gritaba pidiendo ayuda durante sus peleas. Él simplemente lo aprendió. Imita su voz a la perfección. El loro lanzó otro grito escalofriantemente realista. Y sentí cómo me invadía una ola de alivio y una vergüenza absoluta. Durante 2 semanas había vivido en mi propia película de terror, convencido de que mi vecino era un monstruo. Cuando el único monstruo estaba en mi cabeza, la policía fue profesional. Me dijo que había hecho lo correcto al llamar y se marchó. Me disculpé con David, que le restó importancia con un gesto. Todavía oigo los gritos a veces, incluso sabiendo que solo es un pájaro. Aún así, el corazón me da un vuelco, y no puedo evitar pensar en la mujer real que una vez gritó esas palabras, y en cómo su terror sigue vivo ahora, repetido para siempre, por un loro en un tranquilo patio de un barrio residencial español. Cuando tenía 12 años, mi familia por fin tuvo nuestro primer perro. Se llamaba Max, un cruce de Golden Retriever que adoptamos de una protectora local. Tenía alrededor de 1 año. Era muy cariñoso y enseguida quiso a todos en casa. En aquella época, yo tenía la habitación de arriba solo para mí. Era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba al patio trasero. Max dormía conmigo todas las noches. Se acurrucaba a los pies de la cama y yo me quedaba dormido con el sonido de su respiración suave. Me hacía sentir seguro. Ya sabes, como tener un protector incorporado. Un par de años después, las cosas cambiaron. Mis padres tuvieron otro hijo, una hermana pequeña, y necesitaban mi habitación de arriba para su cuarto. Decidieron mudarme al dormitorio del sótano. No estaba terminado como una habitación de verdad. Las paredes eran de hormigón, pintadas de blanco, pero desconchadas en algunos puntos. Y el suelo era una moqueta fina sobre cemento frío. Había una pequeña ventana alta en la pared que dejaba entrar algo de luz durante el día. Pero la mayor parte del tiempo era sombrío incluso de día. Las escaleras crujían cada vez que bajabas, y el aire siempre olía un poco a humedad, como a periódicos viejos o tierra mojada. Mis padres dijeron que estaba bien, que solo hacía falta poner algunos pósteres y una lámpara para darle más vida. No me hizo mucha gracia, pero para entonces ya tenía 14 años. Así que no me quejé demasiado. La primera noche en el sótano llamé a Max para que durmiera conmigo como siempre. Me siguió hasta lo alto de las escaleras. Pero cuando empecé a bajar, se detuvo. Se le levantaron las orejas y se quedó mirando fijamente la oscuridad de abajo. Tiré suavement de su collar. Vamos, chico, es hora de dormir. Pero se echó hacia atrás, gimiendo bajo desde la garganta.
Pensé que quizá le daban miedo las escaleras. Eran empinadas y estrechas. Así que lo cogí en brazos y lo bajé. En cuanto lo dejé en mi habitación, salió disparado hacia la puerta y empezó a arañarla, llorando más fuerte de lo que jamás le había oído. No era un gemido juguetón, era desesperado, como si estuviera aterrorizado. Intenté acariciarlo, darle premios, pero nada funcionó. Solo caminaba de un lado a otro junto a la puerta, con los ojos muy abiertos, hasta que finalmente lo dejé salir. Subió corriendo y durmió en el sofá. Esto ocurrió todas las noches. Max se negaba rotundamente a entrar en el sótano. Si lo obligaba, se quedaba llorando y gimoteando junto a la puerta hasta que yo cedía. Mis padres pensaron que era raro, pero no le dieron importancia. Los perros a veces son quisquillosos, dijo mi padre. Quizá no le gusta el frío de ahí abajo. Aún así, empecé a sentirme inquieto. ¿Por qué se comportaba así? El sótano no estaba tan mal durante el día, pero por la noche se volvía muy silencioso, demasiado silencioso. Me quedaba tumbado escuchando cómo la casa se asentaba, los crujidos del suelo de arriba y, a veces, no sé, unos débiles ruidos de arañazos en las paredes, como uñas sobre madera, pero suaves. Me decía a mí mismo que serían ratones o algo parecido. Pasaron un par de años y me acostumbré a dormir solo allí abajo. Ya tenía 16 años y decidimos adoptar otro perro porque Max se estaba haciendo mayor y más lento. Adoptamos a Bruno, un cruce joven de labrador lleno de energía. Pensé que sería diferente. Quizá me haría compañía en el sótano, ya que Max no quería. La primera noche bajé con Bruno. Al principio parecía estar bien, olisqueando la habitación, pero en cuanto cerré la puerta y apagué la luz, se quedó congelado. Se le erizó el lomo y se quedó mirando fijamente la esquina más alejada de la habitación, la opuesta a mi cama, donde las paredes se unían en una sombra a la que la lámpara nunca llegaba del todo. Entonces empezó a ladrar. No era un ladrido amistoso, sino gruñidos profundos, mezclados con ladridos agudos. Estaba obsesionado con aquella esquina vacía, como si hubiera algo allí. Me incorporé en la cama con el corazón desbocado. Bruno, ¿qué pasa? No hay nada ahí, pero no paraba. Tenía los ojos clavados en ese punto, las orejas hacia atrás y los dientes al descubierto. Encendí la luz y la esquina estaba completamente vacía. Pared desnuda. Un poco de polvo en la moqueta. Nada más. Ni insectos, ni sombras moviéndose. Bruno siguió ladrando durante unos 5 minutos hasta que abrí la puerta y lo dejé salir. Subió las escaleras disparado y no quiso volver a bajar. Esto también se convirtió en un patrón con Bruno. Odiaba el sótano desde el primer día. Si intentaba obligarlo a quedarse, lloraba, arañaba la puerta y ladraba a esa misma esquina vacía. Me daba muchísimo miedo. ¿Qué estaba viendo que yo no podía? Empecé a notar otras cosas raras allí abajo, como que la temperatura bajaba de repente. Estaba leyendo en la cama y, de pronto, la habitación parecía 10 grados más fría. Incluso en verano, se me ponía la piel de gallina en los brazos. Y el aire, a veces se sentía pesado, como si alguien estuviera respirando conmigo en la habitación. Una noche oí pasos, no de arriba, sino como un caminar suave sobre la moqueta de mi cuarto. Estaba medio dormido, con los ojos cerrados, cuando empezó, pasos acercándose a mi cama. Me incorporé de golpe. Encendí la luz y no había nada. La puerta estaba cerrada y no había nadie allí. Pero el corazón me latía tan fuerte que no pude dormir durante horas. Revisé la ventana. Estaba cerrada con llave y, además, demasiado alta para que alguien entrara. A partir de entonces empecé a dejar una luz nocturna encendida. Luego empezaron a moverse los objetos. Cosas pequeñas al principio. Dejaba el móvil en la mesilla,
y al despertar estaba en el suelo, al otro lado de la habitación, o la cremallera de la mochila aparecía abierta cuando sabía que la había cerrado. Me culpaba a mí mismo. Quizá era despistado, pero en el fondo sabía que no. Una vez encontré arañazos en el interior de la puerta del armario, líneas finas como de uñas. El armario solo tenía estantes y ropa. No había forma de que yo hubiera hecho eso. Las reacciones de los perros lo empeoraban todo, incluso de día. Si llevaba a Bruno abajo a jugar, gemía y tiraba hacia las escaleras. Max ya ni siquiera ponía una pata en el primer escalón. A veces, los dos se ponían a ladrar a la puerta del sótano desde arriba, sin motivo aparente, como si oyeran algo que yo no. Empecé a buscar en internet por qué los perros actuaban así. Algunas páginas decían que los perros pueden detectar moho o fugas de gas, cosas que los humanos no notamos. Así que supliqué a mis padres que lo revisaran. Mi padre compró un detector de monóxido de carbono. Todo estaba bien. No había moho visible ni plagas. Pero las cosas inquietantes seguían ocurriendo. Susurros. Sí, los oí una vez. Tarde por la noche. Murmullos tenues, como una voz demasiado baja para distinguir palabras, provenientes de esa esquina vacía. Me quedé congelado bajo las sábanas, esforzándome por escuchar. Se detuvo cuando encendí la luz. Pero dormir, eso fue imposible. La peor noche fue aproximadamente un mes después de adoptar a Bruno. Estaba solo en casa. Mis padres habían llevado a mi hermana a una reunión familiar. Intenté dormirme temprano, pero cerca de la medianoche los dos perros empezaron a volverse locos arriba, ladrando, gruñendo y arañando la puerta del sótano. Subí para calmarlos, pero estaban mirando fijamente hacia las escaleras, con el pelo erizado. ¿Qué pasa, chicos? Susurré. Entonces lo oí, un golpe desde abajo, como si algo pesado hubiera caído en mi habitación. Cogí una linterna y bajé, con los perros negándose a seguirme. Mi habitación parecía normal al principio, la puerta cerrada, la cama hecha, pero la puerta del armario estaba entreabierta. Juro que la había cerrado antes de salir. Con el corazón en la garganta, la empujé. Dentro, en el suelo, había un zapato. No era mío, una zapatilla vieja, sucia, de tamaño infantil, cubierta de polvo. ¿De dónde había salido? La recogí y algo cayó de dentro. Un papel doblado. Era un dibujo, garabatos de cera de una casa y una familia de figuras de palo, pero una de las figuras estaba violentamente tachada con rotulador negro. Entré en pánico. Subí corriendo y cerré la puerta del sótano con llave. Los perros se calmaron en cuanto estuve arriba. Les enseñé a mis padres el zapato y el dibujo cuando volvieron. Estaban confundidos. Dijeron que quizá era de los antiguos dueños. Algo escondido en las paredes o algo así. La casa era vieja, construida en los años 70. Mi padre revisó el armario y encontró un panel suelto en la pared del fondo. Detrás había un pequeño hueco, vacío salvo por aislamiento y telarañas. Seguramente eran trastos viejos que se habían caído. Dio, pero ¿por qué ahora? ¿Y por qué los perros lo odiaban tanto? Sellamos el panel y tiramos el zapato. Después de eso, las cosas se calmaron. No hubo más golpes ni susurros. Pero el perro sigue sin querer bajar allí. Me fui a vivir fuera para la universidad el año pasado y, sinceramente, no echo de menos ese sótano.